Alberto y soy el fundador de Adopta un Abuelo, una app que lo que hace es conectar a mayores que están solos con jóvenes que quieren aprender sabiduría. Entonces es un intercambio en el que los mayores, el objetivo es que se sientan escuchados, acompañados y queridos, pero por otro lado el voluntario, el joven voluntario, pues puede aprender de todos esos valores y todas esas experiencias que residen en nuestros mayores. Soy Marcos Gómez, tengo 18 años, ahora mismo estoy estudiando Ingeniería de Telecomunicación, pero también estoy con un proyecto de liderazgo de empresas. El año pasado estuve en la segunda edición de Starters, donde aprendí muchísimo. Aparte de eso, ahora estoy como coorganizador de una iniciativa social sobre democratizar la educación sobre inteligencia artificial en temas sociales. Me gustaría preguntar si pudieras destacar un momento o una situación en particular que te haya llevado a empezar con Adopta un Abuelo. Bueno, yo creo que es un cúmulo de situaciones a lo largo de la vida, ¿no? O sea, no es algo que de repente digas, oye, pues tengo que hacerlo. Yo estaba trabajando antes en consultoría y bueno, pues en mi caso he tenido mucha relación con mis abuelos, con Clemente y con Pilar. He visto cómo han ido a residencias. Y luego pues a mí me tocó vivir el ir a visitar a mi abuelo a una residencia, ver cómo ellos también pues se iban deteriorando y bueno, pues muchos mayores que hay allí pues vienen a hablar contigo, te cuentan su día a día y bueno, conocí a Bernardo, un señor viudo y sin descendencia, y Bernardo me confesó un día su mayor deseo, que era tener un nieto. Y yo le dije a Bernardo que no se preocupara, que yo le adoptaba como abuelo. Y bueno, poco a poco fui visitándole, a la vez justo pues me apunté a un curso de emprendimiento y es verdad que llegó un día que bueno, pues no estaba del todo satisfecho en mi trabajo y bueno, pues lo dejé, me lancé, aposté y bueno, pues una locura maravillosa hasta el día de hoy. Y has hablado mucho de que es una relación de situaciones, un progreso que se va llevando a cabo con experiencias de la vida, pero a mí me gustaría preguntarte realmente qué valores o aprendizajes te llevas como persona, aparte por el propio hecho de emprender, sino también por llevar a cabo tu proyecto Adopta un Abuelo. Hombre, a mí Adopta un Abuelo, o sea, yo cuando he hecho la vista atrás, la verdad es que a mí me ha llevado al extremo de mis emociones en muchos casos, ¿no? O sea, siempre lo que se ve del emprendimiento es cuando tienes pequeños éxitos, ¿no? O hay un gran éxito y sales en la tele, sales en la prensa, reconocimientos, premios, etc. Pero lo que no se ve verdaderamente es todo el trabajo que hay detrás, que es muy grande. O sea, lo que no se habla es los ataques de ansiedad que sufres, que te tienes que endeudar con el banco para comenzar tu aventura, que en muchas ocasiones no sale como tú quieres y tienes que pivotar, entonces en un momento de resiliencia y que se pasa verdaderamente mal. O sea, emprender no es un juego, emprender es algo muy serio. Y luego además, en mi caso, como otros muchos emprendedores sociales, somos sociales y eso implica algo mucho más profundo, que al final tu motivación no es meramente algo económico, sino que tu motivación es verdaderamente resolver una problemática social y hacerlo de manera sostenible en el tiempo. Con lo cual, pues bueno, las emociones también juegan un papel fundamental y yo creo que en muchos casos hubiera tirado la toalla. Sin embargo, esa motivación de saber que estás creando un impacto social con la propuesta de valor que tú entregas es lo que seguramente a mí me haya hecho continuar en muchas ocasiones. Es difícil en España y en muchos otros países, por desgracia, generar un modelo o un proyecto con impacto social que sea sostenible. Entonces, me gustaría preguntarte para ti, ¿cómo mides el éxito? Es decir, ¿cómo concluyes o más que concluir, cómo determinas que tu proyecto está yendo hacia el éxito, está yendo hacia una mejora? ¿Cómo es que lo mides y lo canalizas? Pues bueno, lo primero que hay que preguntarse es qué es el éxito, ¿no? O sea, pues para muchas personas el éxito es simplemente comprarse una casa o un coche, a lo mejor es un trabajo fijo, o hay emprendedores que emprenden únicamente por el hecho de hacer un exit, ¿no? De vender su empresa y sacar dinero y ya está. Para mí el éxito de Adopta un Abuelo es cada vez que conseguimos que nuevos jóvenes se adhieran al programa. Es cada vez que conseguimos que administraciones públicas apuesten por Adopta un Abuelo como parte de su política pública en sus pueblos o ciudades.
Eso es verdaderamente el éxito, ¿no? Y luego hay una parte, para mí, importante, que es generar una comunidad o crear un equipo de personas como el que tenemos, que todos los días, absolutamente todos los días, se levanta motivada, ilusionada y con ganas de seguir queriendo cambiar el mundo. Para mí, verdaderamente, ese es el éxito. Y luego, a nivel personal, Adopta un Abuelo no creo que se pueda vender en un futuro. O sea, no lo sé, puede que sí, puede que no, pero tampoco es mi objetivo. Mi objetivo, o yo personalmente, habré alcanzado el éxito como emprendedor dentro de 60 años, cuando haya 2 voluntarios que me adopten a mí y pueda transmitir la sabiduría y valores que Bernardo me ha transmitido a mí. Y de esa manera pueda cerrar un ciclo para comenzar otro. Y bueno, has hablado un poco antes de las dificultades que tiene el camino del emprendimiento, pero me gustaría más que desarrollases un poco. ¿Alguna vez te has planteado seriamente dejar el proyecto por completo o incluso más allá de eso, alguna vez has notado un obstáculo importante que te ha costado mucho superar y que te ha dificultado poder seguir con tu proyecto? Mira, yo creo que cualquier emprendedor, social o no social, se plantea dejar su proyecto como 3 o 4 veces al día. Y esto es cierto, porque al final una de las cosas que yo he aprendido es a intentar mantenerme lo más estable a nivel emocional, ¿no? Porque emprender verdaderamente es una montaña rusa, ¿no? Un día recibes un premio y te ves con un político, otro día se caen 3 operaciones comerciales y se retrasa todo. Entonces al final hay que mantener o intentar mantener la máxima estabilidad emocional, saber que todo esto es a largo plazo y bueno, sí, me planteo muchas veces dejarlo, pero en estos casos, cuando crees que todo está acabado, que nada va a salir, párate, reflexiona y piensa por qué emprendiste. ¿Cuál es la razón en tu corazón que te hizo querer cambiar el mundo? En mi caso, me voy a las residencias, veo a los voluntarios, o me voy a visitar a Bernardo, o hablo con mi equipo, entonces veo por qué trabajamos, o sea, o con qué propósito trabajamos, por qué enviamos un email, por qué hacemos una visita comercial, por qué tenemos reuniones, para mejorar la vida de las personas mayores. Cuando piensas eso, entonces ya dejas de querer tirar la toalla. Bueno, y hablando un poco más sobre reflexiones y experiencias, ¿qué 3 cosas le dirías en el presente a tu yo joven? A mi yo joven, pues le diría muchas cosas. O sea, vuelvo a lo de antes, no cambiaría nada porque si no, no hubiera aprendido, pero sí que es cierto que me centraría muchísimo más en el modelo de negocio desde el minuto 1, o sea, en analizar muy bien los stakeholders, analizar muy bien la propuesta de valor y hacer experimentos mucho más rápido. Modelo de negocio, punto número 1, porque hay muchos emprendedores que se centran en la solución, pero no se centran en el pain, o sea, qué dolor le está resolviendo a tu cliente, ¿no? Eso parte 1, fundamental. 2, a tener mucho más foco en lo verdaderamente importante. O sea, es muy fácil, y a los emprendedores nos pasa, que tenemos muchas luces, ¿no? Entonces te dispersas, vas a una luz, vas a otra luz, vas a otra, ¿no? Entonces hay que centrarse mucho y poner foco en lo que verdaderamente eres bueno y en lo que verdaderamente es tu objetivo. Y punto número 3, me centraría mucho más en generar un equipo desde el minuto 1 y sobre todo tener muy claras las funciones, las tareas y sobre todo el ownership, o sea, como la responsabilidad de quién es esa tarea y sobre todo traquearla semana a semana. Es muy importante, que va también relacionado con el foco y va relacionado también con la búsqueda del modelo de negocio, que es lo que te aporta a ti la sostenibilidad. Bueno, pues siguiendo esa dinámica que me has comentado sobre la importancia del equipo, me gustaría que me arrojases un poco más de luz sobre cómo es la gestión del equipo de personas que hay detrás de un proyecto con este impacto social. Pues bueno, para mí el equipo es lo más importante de la startup, ¿no? Es la base, son los cimientos, son las raíces que verdaderamente permiten que el proyecto pueda crecer y nacer. En nuestro caso dedicamos mucho tiempo sobre todo a la parte del proceso de selección y para mí una pregunta muy importante es ¿cuál es tu sueño en tu vida, ¿no? O sea, ¿cuál es el sueño? Si está alineado con la misión y la visión de Adopta un Abuelo,
bienvenido a nuestro equipo, porque al final lo que te tiene que motivar cada mañana es la ilusión de superarte y de ser ambicioso y cada vez tener más y más impacto. En este caso, por ejemplo, lo que nosotros hacemos son reuniones semanales y mensuales para revisar los objetivos. Al menos una vez al mes tenemos que ir a las residencias para estar con los mayores, para estar con los voluntarios, para comprender verdaderamente cuáles son sus sentimientos. Y luego yo creo que la clave también es dar mucha flexibilidad. O sea, nosotros no tenemos horario ni de entrada ni de salida, los viernes se teletrabaja y luego, bueno, cuando tú has terminado tu trabajo, bien, o puedes ayudar a otro compañero o te puedes ir a casa. Incluso cualquier día de la semana que tú quieras, y yo que sé, tienes médicos, recados, tú organízate tu día, que no hay problema. Luego también es verdad que luego el equipo, cuando se necesita y hay que echar horas extra porque oye, pues, tenemos un deadline muy concurrido, todo el equipo se vuelca y al final es lo que hace que Adopta un Abuelo pues siga adelante como proyecto. Y realmente supongo que, como tú has comentado antes, ha sido muy difícil, sobre todo en los primeros momentos de Adopta un Abuelo, seguir con el proyecto, desarrollarlo, has estado emocionalmente muy cargado, y me gustaría que reflexionases un poco sobre cuál consideras que ha sido un error a destacar, que realmente es una cosa que puede ser solventada muy fácilmente, pero te ha a lo mejor proporcionado un obstáculo muy grande o no has podido superarlo, y al mismo tiempo, ¿cuál es de las mejores cosas, el mayor acierto que has podido tener en una toma de decisiones? Pregunta complicada. Bueno, o sea, errores he cometido muchísimos, y seguiré cometiendo, ¿no? Porque esto se basa en aprender a aprender, ¿no? O sea, yo creo que la base del emprendedor es tener esa capacidad o esa ilusión de aprender cada día. Aciertos, pues no sé, también hemos tenido mucho. Yo creo que nos centramos muy rápido, o sea, como acierto, nos centramos muy rápido en validar unos procedimientos sólidos que fueran replicables en cualquier parte, ¿no? Pero luego, sin embargo, un error que cometimos fue hacer un modelo como Robin Hood, ¿no? O sea, sí que es verdad que recibimos miles de solicitudes de un montón de sitios de España, de otros países, y dijimos, bueno, esto hay que escalarlo muy rápido, ¿no? Pues más foco, más cabeza, vuelvo al foco, ¿no? O sea, más foco, más cabeza, vamos a estar aquí más concentrados, cuando sepamos hacer las cosas mejor, pues nos podremos dispersar más, ¿no? Y luego, un error que sí que cometí muy gordo es invertir en tecnología muy temprano. No hay que invertir en tecnología hasta que no se tengan los procesos perfectamente definidos. No quiero decir que no se utilicen herramientas, ¿no? Como formularios, Google Forms y estas historias que con Zapier se pueden automatizar. Eso sí, pero invertir en tecnología muy rápido creo que es un error. Porque al final lo que hay que tener muy claro son cómo funcionan tus procesos de la empresa, y cuando los tengas perfectamente claros y validados y hayas medido bien los ratios, entonces puedes invertir en tecnología. Porque yo invertí muy rápido y fatal. Fatal. Bueno, y realmente supongo que aparte de ser un proyecto tan grande y con tanta envergadura, ¿cómo es que gestionas tu tiempo libre cuando no estás pensando en Adopta un Abuelo o cuando no estás trabajando tan pasionalmente con ello? Pues mira, este fue otro de los errores que yo cometí, ¿no? Sí que es verdad que te pones con el proyecto, te pones a tope, parece que no existe nada fuera de Adopta un Abuelo, y yo, por ejemplo, me descuidé a mí mismo durante bastante tiempo. O sea, descuidé no solo a mí mismo, sino incluso a lo mejor a ciertas personas que había a mi alrededor, y eso pasa factura. Ahora lo que tengo muy claro es que en el calendario dejo huecos libres dentro de mi día para mí, que generalmente son para hacer deportes, a veces también para irme a tomar unas cañas, y luego al menos un día a la semana no puedes tocar absolutamente el ordenador ni hablar del proyecto, porque si no te puedo asegurar que te vuelves tarumba y el resto de tu alrededor se va a volver también tarumba. Entonces es muy importante diariamente tener pequeños huecos. O sea, por ejemplo, para mí el deporte es fundamental, o sea, me iré a la cabeza, me encuentro mejor, más sano, he perdido peso, que también gané peso por no hacer deporte, es fundamental, y luego un día a la semana tenerlo totalmente libre, y ya lo dedicas a lo que quieras, a viajar, a leer, a pasear, a irte de cañas, a jugar al fútbol, lo que quieras, pero tienes que tener esos momentos para ti. Bueno, pues vamos a terminar ya hablando sobre recomendaciones, consejos
porque sí es cierto que hoy en día es bastante más común que encontremos a jóvenes iniciándose en el mundo del emprendimiento. Entonces, vamos a finalizar con unos últimos apuntes, unas últimas preguntas que me gustaría que expusieses tu recomendación. Así que, básicamente, ¿qué le dirías hoy en día a un joven que quiere comenzar una aventura de emprendimiento, tanto social como no social? Vale, bueno, lo primero, enhorabuena, porque yo creo que cualquier emprendedor es un valiente, ¿no? Porque al final es perseguir un sueño. Yo lo primero que hago y mentorizo a algunos emprendedores en fase temprana, que es lo que yo sé, ahora estoy en el Scale Up, entonces lo estoy aprendiendo, cuando sepa pues mentorizaré en eso. Pero en la fase SID, a aquellos emprendedores que estén empezando, les recomendaría que de verdad pensaran por qué lo hacen. Es que el porqué y el propósito para mí es lo más importante, porque al final es tu motor. O sea, cuando te falten las fuerzas, van a salir del propósito, ¿no? Y luego que se centren desde el primer momento en resolver el problema. O sea, encuentro un montón de emprendedores. No, he creado una plataforma con usuarios. Vale, ¿cuál es el problema? Porque si no hay problema, verdaderamente no hay modelo de negocio. Y al final, un emprendedor lo que tiene que garantizar, bien sea for profit o non-profit, es la sostenibilidad del proyecto y generar riqueza y generar empleo. Ese es el objetivo del emprendedor. Y del emprendedor social, aparte de hacer eso, entregar un impacto social para que haya muchos usuarios que tengan un problema y tú se lo puedas resolver a través de tu solución. Y ya un poco más del lado más subjetivo y personal, ¿cómo motivarías a la juventud para que cuando no se han decidido, tienen una idea, un proyecto, llevarla a cabo, ponerla en marcha? Y también, al mismo tiempo, me gustaría tu visión sobre cuál es el panorama, cómo crees que los jóvenes están implicados socialmente y cómo de capaces pueden ser para comenzar un proyecto como Adopta un Abuelo o dentro del marco social. Bueno, o sea, la parte de la motivación, ¿no? a los jóvenes, yo creo que cada joven va a ir encontrando su motivación, lo que le apasiona, lo que no. Desde luego, yo lo que tengo claro y lo que he aprendido es que se vive una vez, que te vas a morir, porque nos vamos a morir todos. Entonces lo que tú tienes que ver es este pequeño fragmento de tiempo que nos ha concedido la vida, utilízalo en aquello que verdaderamente te apasiona, porque se va a ir, o sea, no va a volver jamás. Entonces ahora no hay cargas familiares, no hay hipotecas, no hay préstamos, lo único que tienes es tu idea, tu ilusión y tus ganas de aportar. ¿Qué te lo impide? Nada, hazlo, disfruta, pégatela, aprende. Ese sería mi consejo, cómo les motivaría. Y luego la segunda pregunta que me comentas, yo la verdad que creo que somos una generación privilegiada. Yo soy un poco mayor que tú, ¿no? Tampoco mucho. Pero yo creo que somos una generación privilegiada porque, o sea, lo primero, tenemos internet. Creo que somos la primera generación en el mundo que seguramente compartamos los mismos valores con personas de diferentes continentes, nacionalidades y razas, y eso es muy potente, muy potente. Yo creo que eso es lo mejor de todo, y yo creo que es una generación muy, muy comprometida con todo el tema social. Creo que el futuro es de las empresas sociales, porque los jóvenes y sobre todo la fuerza laboral, ahora que todos somos millennials y generación Z se ha incorporado, cada vez demandamos consumir productos que sean sociales en todas las vertientes, no solo que sean responsables con el medio ambiente, sino que sean responsables en cómo se trata a los empleados de esas empresas, ¿no? Y yo creo que viene muy bien, pero que no nos podemos despistar ni un pelo, porque al final el futuro lo decidimos los jóvenes y lo decidimos a través de nuestro trabajo. Por eso hay que ponerse manos a la obra. Bueno, pues muchas gracias, Alberto, por dedicar un tiempo a concedernos esta entrevista. Estamos muy orgullosos de poder contar sobre tu perspectiva y también saber cómo ha ido evolucionando tu proyecto Adopta un Abuelo, así que muchas gracias. Nada, gracias a vosotros, un placer.